Buenas tardes, regresamos. Este es el encuentro de afiliados 2024 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 12 del mediodía. Acaba de terminar el acto al cual han sido convocados cerca de 700 empresarios en este centro empresarial El Poblado. Un acto que se puede resumir en los conceptos de gestión, confianza, inspiración y futuro, porque justamente es lo que inspiran los empresarios y para el objetivo que persigue la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hemos retomado esta transmisión para seguir escuchando a los empresarios que amablemente han venido a acompañarnos y que más allá de escuchar aquello a lo que fueron convocados, nos traen sus experiencias y nos traen el conocimiento y las enseñanzas, las clases empresariales que son de tanta utilidad para todos. Y en esta oportunidad saludamos a Jason Pérez. Jason, en esta conversación previa, entre las muchas cosas claras que me ha dejado, es que es un innovador nato, creador, basado en soluciones, enseguida vamos a hablar de ello, soluciones que atacan problemas existentes en un segmento particular de la industria. Representa a la empresa HiSmart, su presencia en LinkedIn está con HiSmart Copilot y Jason es el director de innovación de esta compañía HiSmart. Bienvenido. Gracias Andrés y gracias a todos de verdad por este espacio, encantado, excelente evento, de verdad fue espectacular, hoy creo que nos dejó muchas enseñanzas desde el tema del doctor Aguirre y demás. Y no, un placer estar contigo Andrés acá y pues poder compartir contigo nuestra experiencia. Antes de conocer la empresa, dime un par de enseñanzas que te hayan quedado, lo he escuchado en el evento de hoy. Yo creo, y se lo decía ahorita a mi esposa, creo que tenemos que aprender mucho el valor de las personas que representan en las organizaciones. Uno siempre dice, es que yo creo software, es que yo creo empresas, es que yo creo un montón de cosas, pues realmente todo esto se traduce detrás en personas y que realmente lo que mueve en las industrias, las empresas son las personas. Entonces siempre yo creo que la labor más grande de uno como líder dentro de las empresas es hacer que esas personas sean mejor y que sean mejor que uno. Justamente hablábamos con otro de los empresarios antes de iniciar el encuentro de afiliados que la humanización de la empresa es una premisa no solamente en nuestro mercado sino a nivel global. Bueno, Jason, entremos en materia con HiSmart. ¿Qué soluciones está ofreciendo y para qué segmento de la industria? Hablábamos que cuando se habla de desarrollo de software o de soluciones llevadas al ámbito digital, es posible que algunas atiendan más la creatividad de quién las hizo y no tanto la necesidad de la industria. ¿Qué pasa en tu empresa? Sí, es real Andrés y yo creo, y esto es una cosa que no ha pasado siempre, pero yo creo que cuando nosotros desarrollamos tecnología, de verdad no deberíamos de casarnos con el producto, sino con el problema. Y lo decimos, es enamorarnos del problema. Porque es que lo que pasa hoy es que creamos un montonón de tecnología que muchas veces a la hora de poder realmente ejecutarlas no sirven. Y eso es algo que mencionábamos ahorita y es cómo logramos que a través de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial en el segmento en el que estamos, que es el sector salud, realmente resolvamos problemas cotidianos que sufren los médicos, los enfermeros, administrativos en salud, el paciente. O sea, es cómo logramos que esta tecnología realmente eso. Pero es sencillo, enamorémonos del problema. Antes de hablar específicamente en qué consiste esa solución, yo quiero ponerles un ejemplo a quienes nos acompañan en esta transmisión. Seguramente todos hemos ido a una cita médica y nos han preguntado 20, 25, 40, 60 veces lo mismo. ¿De qué te han operado? ¿Qué medicina te genera alguna reacción? Los datos básicos y generalmente el profesional de la salud, no por su culpa, sino por el sistema, está muy concentrado en la pantalla y no tanto en el paciente. Entra, por ejemplo, HiSmart a ofrecer ¿qué? Nosotros en HiSmart desde 2019 arrancamos con este enamoramiento del problema y era cómo lográbamos que la documentación clínica que se hiciera en el momento de la atención fuera totalmente eficiente y fácil de hacer por el profesional. Hoy, ¿qué hacemos? Hoy logramos crear un sistema que utiliza toda la última tecnología para hacer que una conversación entre el médico y el paciente se cree una historia clínica completa, estructurada, organizada, sacando lo que no necesita de esa conversación. Entonces pueden estar hablando el médico de el partido de fútbol, de lo que sea, de política, de otro, y durante esa atención lo que hacemos es que con inteligencia artificial sacamos y extraemos toda esa información del registro médico exclusivamente. Jason, yo te voy a pedir un favor, vamos a suspender un segundo esta conversación, te hago otras preguntas y te quiero presentar al doctor Andrés Aguirre, de quien estábamos hablando ahorita. Por supuesto. De la admiración que te generaba y mira lo que tiene en el pecho el doctor Andrés Aguirre. Bienvenido, doctor Andrés. Doctor Andrés Aguirre, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, qué orgullo. Muchas gracias. Sigamos hablando del tema
Sí, Muchísimas justamente estábamos gracias. hablando del tema médico. El doctor Andrés Aguirre acaba de recibir en la Cámara de Comercio, en su encuentro de afiliados 2024, el reconocimiento Orden Cámara en su categoría oro. Sobra entrar en detalles de los merecimientos, que son todos, y sobra entrar en detalles de las enseñanzas del doctor Aguirre, que también son todas. Muchas felicitaciones y gracias por estar aquí, doctor Aguirre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo debo repetir estas cosas, ¿cierto? Y lo expresé ahora, además de la gratitud de recibir esta distinción que tiene gente muy especial, como el doctor Gabriel Harry Nestroza, que tantos años presidió la Cámara. Pero volver a decir, mire, uno nunca llega a donde llega solo, uno llega muy acompañado, muy respaldado, muy ayudado de muchas personas, y yo tengo que reconocer eso. Yo soy un heredero de un montón de cosas que me dio la vida en suerte, y eso tengo que agradecerlo también. Y lo segundo para mí más importante es que todo honor acarrea una responsabilidad. Los griegos empezaron a profundizar en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles quién debería ser un héroe. Incluso la palabra héroe es muy bonita porque viene del griego eros. Eso sonaría así como extraño, pero Eros en la mitología griega era el hijo de un dios y una mortal. Sí, el dios era Poros, que es la abundancia, y la mortal era Penia, que es la miseria. Y Eros era el que en medio de la miseria había logrado la abundancia. Por lo tanto, merecía honor. Pero aquí voy al punto. Pero honor es lo oneroso, lo que cuesta. O sea que al héroe, además de que tenía un merecimiento, no podía, y otra vez la palabra, deshonrar. Entonces, con esta distinción, a mí lo que me están es generando una responsabilidad, hay que decirlo así, es una carga bonita de seguir contribuyendo a la sociedad, ¿cierto? A partir de esta nueva circunstancia de mi vida, que hoy es como exdirector de una institución. Pero mi gratitud a la Cámara por este homenaje que realmente me compromete para seguir aportando lo poquito que pueda, pero por lo menos para que esta sociedad y para que en lo que yo pueda influir sea para mejor. Doctor Andrés, hablamos de enseñanzas. Yo quiero saber en qué crisol hay que poner la vida para aprender humildad, justamente para reconocer que en el otro está la compañía para los grandes logros. No, el hospital era en muy buena parte ese crisol, ver nuestra fragilidad, ver cómo somos de vulnerables, cómo nos necesitamos los unos a los otros. Muchas veces dije esta expresión que puede sonar dura, que a mí me gustaría que todos rotáramos por lo menos 3 días, si pasáramos por una unidad de cuidados intensivos, pero es una metáfora para que viéramos cómo nuestra vida, sí, cualquiera que sea nuestra característica, queda en manos de otros. Y cómo no nos bastamos a nosotros mismos, que esa es otra creencia falsa que tenemos. No nos bastamos a nosotros mismos. Y somos muy frágiles. Y eso nos enseña nuevamente a ser humildes. Pero también nos enseña otra cosa, ¿cierto? Y es que sin duda que somos vulnerables, pero también tenemos esa oportunidad de ser don para los demás. Yo siempre usé la expresión que no es mía, el darse, que no es lo mismo que dar. Ponía hasta un ejemplo medio idiota. Yo me buscaba los ejemplos para yo poderme entender a mí mismo. Un cajero electrónico da dinero, pero no da de sí mismo. Yo no conozco un cajero electrónico bien generoso que diga, vea, ahí viene el Día del Padre, ahí le va a tirar un billetico de 50.000 para que usted pues se acuerde del papá, ¿cierto? El cajero da plata, pero llega hasta ahí. Ejemplos de un hospital, un equipo de laboratorio da resultados, pero no entiende ese sentido de significado del resultado. No se da. Si aquí puede haber una persona que está sufriendo, y si yo no doy, el equipo, por favor, yo sigo en la metáfora, no sería consciente de decir, me tengo que lucir, tengo que hacer muy bien las cosas porque hay una vida humana que está dependiendo de mi parte maquinal. Entonces también aprender, insisto en ese crisol de la humildad, el que también nos da la oportunidad para darnos, para entregarnos, para cuidar mientras la vida nos dé esa posibilidad. En sus palabras queda muy claro que
sobre todo en el sector salud y en el hospital Pablo Tobón Uribe, el centro es el paciente, la persona, pero llegar a esa conclusión que pareciera que fuera la premisa no fue fácil seguramente. Pero mire, yo oí esta expresión del primer director, del que le aprendí mucho, al doctor Iván Darío Vélez, decía, es que si no hubiera enfermos no habría hospitales. Y eso parece también tan obvio, pero es una realidad. O sea, al final nos debemos a ellos, no nos creamos tan superhéroes. La figura central en un hospital no es ni el médico por muchos títulos que tenga, ni la enfermera por muy profesional que sea, que lo tiene que ser. La figura central es el enfermo, y no solamente el paciente, sino el impaciente, que es el familiar del enfermo, que también hace parte y sufre con él. Rodearlo, ser conscientes de que estábamos ahí para rodearlos era importante. A mí me gustaba mucho el humor. Yo, por ejemplo, le doy una anécdota. Sí, una de las experiencias más duras que tiene una persona en un hospital es cuando llega a un servicio de urgencias. Yo les decía, cambiemos la mentalidad, porque muchas veces miramos al paciente como si llegara allí, sí, ¿a qué viene? Yo voy a decirlo jocosamente como lo decía allá, debíamos poner un aviso en muchos hospitales, no en el Pablo, pero usted siempre llega a la hora que no es, porque así lo miran. Si llega leve, le dicen, ¿usted qué está haciendo aquí? Si eso no es una urgencia. Y si llega grave, también lo miran feo y le dicen, ¿usted por qué no vino antes? ¿Usted por qué no vino antes? Y entonces la gente dirá, ¿y entonces yo a qué horas vengo? Sí, esas pequeñas cosas de humor, sí, ayudaban a cambiar la mentalidad y a enfocarnos nuevamente en eso que acabas de decir, en que la figura central es ese ser humano que nos necesita. Esa vida que tenemos que cuidar, pero que es muy exigente. La palabra cuidar viene, oye, es bellísimo, la gente no empata, y voy a empatar aquí las brevemente. etimologías son maravillosas. Cuidar y médico, ¿cierto? La palabra cuidar viene del latín cogitus, ¿sí? Que significa pensar. Bellísimo, o sea, si yo voy a cuidar tengo que pensar bien, que esa vida está en mis manos y que tengo que hacerlo muy bien. Y entonces empato con la palabra médico. La palabra médico tiene en su raíz etimológica la palabra med, que significa también pensar. ¿Sí? Entonces fíjese cómo se une el cuidar con el med. De ahí la palabra meditar, remedio. Entonces esto en el fondo era, mira, pensemos bien por qué estamos haciendo las cosas, para quién estamos haciendo las cosas. Voy a decirlo también como me gusta decirlo, salgamos del automático, o sea, de esa cosa que hace que no miremos en profundidad la vida. Ahorita mi expositor habló mucho de tener hondura. Otra vez, me gustan mucho las metáforas. Yo decía, es que nuestra mente nos pone a operar en automático. Entonces mucha gente, sí. En el metro es un tumulto, pero en una discoteca es mucho ambiente. Nadie dice ese metro tan ambientado, como 3 cuadras para entrar. Sí, entonces salir del automático salir del automático. Utilizar otra expresión que suena a frase lapidaria: ponerse en el lugar del otro. Nuevamente los ejemplos. Sí, 2 tortugas atracaron a un caracol. Y el caracol se fue a poner el denuncio. Y entonces la policía le preguntó, narre los hechos. Y el caracol dijo, todo sucedió tan rápido. Hombre, entonces esos cuentos para decir, mira, tenés que ver la realidad desde la perspectiva del otro. Sí, se lo termino diciendo con esto, que me gustaba nuevamente en la reflexión, porque y hablando de esa perspectiva, de ponerse en el lugar del otro. Hay un acto muy cotidiano en un hospital, como es tomarle la muestra de sangre a un paciente. Eso es un acto cotidiano, sucede centenares de veces, y teníamos que cuidar muy bien el tubo en que se iba a tomar esa sangre, esa muestra, que fuera el tubo adecuado, con una serie de sustancias adecuadas. Y yo le decía a la gente, mire, ¿usted cree que cuando le estamos tomando la muestra a ese paciente está pensando en el tubo? Ese paciente está pensando en otra cosa bien distinta. En ese tubo puede ir un dato que va a cambiar mi vida. ¿Quién me lo va a decir? ¿Cuándo me lo irán a decir? ¿Qué me irá a pasar? Y había que cuidar el tubo, sin duda.
pero había que cuidar sobre todo a esa historia de ese ser humano. Bueno, yo lo decía de otra manera, nuevamente los juegos de palabras, yo decía, hombre, el hospital tiene que tener afecto y tiene que tener efecto, porque si nos falta alguno de los dos tenemos un defecto. Entonces este tío tiene que ser un hospital efectivo, o sea, hacer las cosas muy bien, pero ser afectivo, o sea, es entender que estamos frente a un ser humano, ¿sí? Que es un misterio, no conocemos mucho de su vida, aún así está en un hospital, y cómo se manejan los misterios, otra vez metáforas. Sí, si usted va a entrar a una zona oscura que no conoce, usted entra con precaución, y la precaución en el buen sentido, no del miedo, sino ir tanteando, ir tratando de descubrir el misterio del otro para poderle ayudar, para poder estar ahí y manejar muy bien la parte del efecto, la academia, pero por sobre todo cuidar a ese ser humano que nos puso en nuestras manos. Ahorita nos hablaron de las conversaciones, hablar de esto era maravilloso porque era poner a la gente, sí, a través de estas historias y de estas conversaciones a tener una actitud de vida diferente, o sea, a tener esa excelencia científica y tecnológica, pero por sobre todo a tener esa excelencia humana que no es la perfección, sino el cómo podemos ser mejores para poder ayudar a otro. Doctor Aguirre, cierro con esto. Cuando usted habla de ponerse en los zapatos del otro es cambiar de perspectiva, es cambiar de eso que se nos vuelve paisaje, como el tumulto en el metro que usted dice o el ambiente en la discoteca. Pareciera que eso es lo normal. Y quiero unir ese concepto con el concepto de liderazgo que también nos habló nuestro expositor, porque al líder puede que su equipo de trabajo y su empresa se le vuelva paisaje y que no se ponga en los zapatos de aquellos a quienes está liderando y dirigiendo. Y usted hacía también en este campo de la metáfora y del ejemplo el maestro de orquesta. A estos empresarios que nos ven, ¿qué enseñanza les podemos dejar en su voz sobre esas claves para ser un líder consciente? Sí, hay una que vuelvo a usar las metáforas. Porque primero yo siempre me hacía las preguntas para poderlas tratar de explicar a los demás. Y me gusta eso de qué significa ser líder, y es con esta metáfora. Un día le dije a la gente, ¿qué nos enseña un martillo sobre liderar personas? Bueno, la gente decía, pues no, pues que nos van a dar en la cabeza. No, espere y verá. Venga, si usted tiene un clavo y ha de ponerlo en la pared, ¿sí?, pues usted coge un martillo, pero usted no le pregunta al martillo, ¿oíste, martillo? ¿Sabes la importancia de tu labor? Amaneciste hoy sólido y firme. Vas a dar lo mejor de ti. Vas a entender que después de clavar vas a ser usted coge el martillo y le da el clavo. Y fíjense lo que quiero decir, ¿no? Y no solamente porque el martillo es solo un útil, o sea, solo sirve en la medida en que clava. Y miren esto otro terrible, otra vez de tratar a la gente como un martillo, que este martillo puede ser intercambiable por este otro y por este otro y por este otro. O sea, hay muchos martillos que pueden hacer esa labor. Con el ser humano no. El ser humano, cuando vas a liderarlo, vas a tener que preguntarle, ¿y tú quién eres? ¿Qué quieres? Vas a entender el propósito de lo que vas a hacer. Sí, que vas a transformar, para mí era una obsesión, vas a transformar historias. ¿Qué historias querrás que cuenten después de haber entrado en contacto contigo? Y vas a entender que al ayudar al otro, ¿sí?, estás creciendo también como persona, o estás decreciendo, o te estás degradando. Entonces, mi mensaje es que no podemos tratar a la gente como un martillo, que es simplemente un útil, que intercambiable, hoy eres tú, mañana es otro. No, es un ser humano único, singular, que va a dar lo mejor de sí si somos capaces de apasionarlo, como bien nos decía el conferencista, con algo que valga la pena vivir. Insisto en que ese entrar en contacto con el otro, sí, creí una historia nueva de humanidad. Yo contaba una anécdota muy, muy corta y esto es verdad, que me servía para decir, mire cómo trascendemos. Como yo era el que mandaba, hacía los mandados. Y un día me tocaba hacer el mandado, salía a cobrar cuentas porque eso es lo que hacen los directores. Y esa cuenta era en Bogotá. Entonces yo me estaba montando de regreso de Bogotá a Medellín. El avión lo pusieron en una posición remota. Me tocó caminar, yo en el momento en que estaba caminando para montarme al avión, me sucedió algo, y es que yo tuve que ya hacer una llamada
y en ese momento, insisto, yo no estaba en mi campo visual, aparece una niña joven, bonita, y me dice así, ¿le puedo dar un abrazo? Mire, yo lo primero que pensé es, me va a hacer el cambiazo, me va a hacer el cambiazo. Pero bueno, yo también tengo vanidad y un segundo después pensé, o será un atractivo que yo tengo y no me había dado cuenta. Entonces, y también me acordé que el teléfono celular tenía seguro. Yo contaba esta historia, pues yo le voy a decir que sí, porque me quedo con el abrazo y cambio el celular. Entonces yo le dije que sí, bien pueda. Y pasaron tres cosas. Y esto tiene que ver con la historia, pasaron tres cosas. Esta jovencita linda me empieza a dar el abrazo. Lo segundo es que ella empieza a llorar. Yo para mis adentros pensé, la que me acosó fue ella a mí, no yo a ella, yo aquí tengo testigos, yo salgo de esto, pero la tercera que pasó prácticamente inmediatamente fue, ella me hace esta pregunta, que me la hace de segundo, ¿cierto que usted es el director del Pablo Tobón? Y yo para mis adentros pensé, ni era el celular, ni era yo. Y ella y empieza a contar, es que en su hospital, pensó que era mío, le salvaron la vida a mi papá. Y me empieza a contar esa historia. Vea, los dos nos subimos llorando a ese avión, nos miraban, y yo al otro día llegué a dar abrazos al hospital y a decir, mire lo que hacemos. Al final estamos transformando vidas humanas a través de las historias que alguien que nos necesitaba nos permitió entrar en su vida y cambiarle esa historia. Cuando hacemos eso y logramos entender eso, estamos liderando para mejor. ¿Qué historias queremos que cuenten de nuestra ciudad, de nuestra organización, de nuestra sociedad? Eso hace un buen líder. Cambia las historias para bien. Doctor Aguirre, qué grato y qué privilegio es escucharle siempre. Y le quiero dar las gracias no solamente por estarnos acompañando, sino por el legado que usted le deja a una sociedad, a una tierra como la antioqueña y como todo el país. Y una mala noticia, usted decía adentro que quisiera como que lo dejaran de reconocer, ser desreconocido para portarse un poquito más mal, pero es que el reconocimiento no se va a acabar con una persona como usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Cámara y a todos los que nos vieron, mi gratitud de todo corazón. El doctor Andrés Aguirre Martínez, exdirector del Pablo Tobón Uribe y gran líder de esta región que ha recibido en categoría oro, la Orden Cámara de Comercio en este encuentro de afiliados 2024. Y continuamos y vamos a cerrar esta transmisión con la conversación que teníamos adelantada antes de recibir al doctor Andrés Aguirre, que es con Jason Pérez. Justamente, y ahí tenemos una coincidencia fabulosa, es que estamos hablando del sector de la salud, donde lo importante es la persona. Y si ustedes escucharon este encuentro de afiliados, la persona, el futuro y la confianza son la razón de ser también de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Primero, Jason, ofrecerte excusas, tuvimos que interrumpir la conversación, pero creo que fue edificante para todo lo que escuchamos. No, espectacular y me gozaba mucho el momento porque realmente es de admirar, o sea, es una persona de admirar, es una persona que es bastante ejemplar, como lo has dicho, y quién más pues que él para amenizar todo este tema de tecnología, y lo mencionabas. ¿Cómo logramos que la tecnología realmente se ponga a servicio y al servicio de los médicos profesionales y al paciente? Y eso es lo que hemos hecho en Heismar, o sea, ¿cómo logramos que la tecnología realmente y la inteligencia artificial? Hoy hablamos de ChatGPT, hoy hablamos de un montón de tecnología y herramientas y es cómo realmente las usamos en el día a día. Por eso hemos creado tecnología para resolver los problemas reales en la atención médica. Imagínense que adicional a lo que ya hemos logrado o que se viene logrando en las instituciones con líderes tan ejemplares, podamos aplicar tecnología para que la labor y la atención sea mucho más centrada en el paciente y mucho mejor la experiencia cada vez que vayamos. No te pase, como decías ahora, 20, 30, 40 veces preguntando lo mismo. Y no solo eso, a veces también, lo decías también muy cierto, el médico no tiene el problema, el profesional de la salud no es el problema, o sea, realmente el sistema y todo lo que ha pasado es que nos ha llevado y obligado a que el profesional se mecanice a documentar todo lo que tiene que hacer. En esta conversación venimos de una persona con mucha experiencia y trayectoria y aquí nos encontramos con un emprendedor muy joven y justamente atendiendo ese llamado de centrarnos en la persona, yo te quiero preguntar de dónde viene tu espíritu emprendedor. Eres joven, estás de director de innovación de una compañía, eres el director ejecutivo de otra compañía. ¿De dónde viene este impulso por buscar soluciones para la gente finalmente? Yo creo que viene desde una experiencia, un bagaje como persona y experiencia como todo como persona. Yo nací en un municipio que se llama Frontino, Antioquia, y gracias a ese primer momento tuve la oportunidad de vivir y trabajar en un pueblo. Empezar primero mi carrera a nivel de enfermería, salud pública y demás, y luego venir a la ciudad
y trabajar en el campo ya administrativo, pero he pasado por puestos de trabajar en comunidades indígenas, el Murrí, en la Blanquita Murrí, en Frontino, hasta venir a trabajar al poblado en áreas de oncología. Gracias a eso y a toda esa experiencia, en el 2017 monté la primera compañía que se llama Ingeniería 365, y gracias a ese punto de poder, o sea, ya entendiendo el problema, porque lo que me pasó es que cuando trabajaba en el sistema de salud, en la atención en salud, me encontraba todos los días con el problema. Los doctores me decían, yo les ponía el formulario de historia clínica y les ponía un montón de campos para que me llenaran para cumplir informes. Me decían, Jason, ¿en qué momento voy a llenar toda esta información? Yo, ay, doctor, sí, pero es que eso es normativo. Pero es que mire que me bajaron el tiempo de consulta y todo, y yo, doctor, sí, pero es que es normativo. Entonces cada vez yo antes les ponía más el problema, la traba, pues obviamente era mi labor buscar que se cumpliera la norma, pero no lo resolvía haciéndolo de manera tradicional. Fue cuando en el 2017 dijimos, bueno, vamos a utilizar los datos para resolver este problema, y fue donde gracias, y ahí lo decía ahorita el doctor, uno detrás hay un montón de gente súper tesa, súper creativa, de admirar, que realmente hacen que esto sea posible. O sea, nosotros somos como los enviados o los mensajeros, los de los mandados, pero realmente hay un equipo muy capaz y muy teso detrás que son capaces de lograr lo imposible. Jason, 12:27 minutos de la tarde de hoy, 23 de mayo del año 2024. Cerremos esta transmisión con tu visión de futuro, en tu juventud y en tu experiencia en este campo particular. ¿Dónde te ves en el futuro? Yo creo que sin duda algo que nos ha llevado mucho a pensar en esta tecnología es cómo ayudamos al paciente. Y nosotros vemos que esta tecnología, sin duda, el que la va a operar en una parte es el médico y el profesional de la salud, pero sin duda es el paciente. Y yo me veo y soñamos en las empresas en cómo realmente cada día hacemos una atención más segura, más centrada en el paciente, y no solo acá en Colombia, haciéndolo también a nivel mundial, o sea, llevando esta tecnología a Europa, a Estados Unidos, o sea, a todos lados, porque el problema no es solo Colombia, el problema es a nivel mundial y queremos poder exportar estos servicios, estas soluciones para el mundo. Felicitaciones y muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y a todos los empresarios que nos han acompañado. Reitero, más de 700 empresarios, 700 personas estuvieron acompañándonos en el encuentro de afiliados 2024 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nos quedan muchas enseñanzas, muchos ejemplos, mucho camino por recorrer, y justamente hemos recogido todo este material para que ustedes lo sigan disfrutando, vuelvan a él, lo repasen, lo repliquen. Estará disponible en toda la plataforma de medios de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para ustedes. Y queda el agradecimiento por habernos acompañado en este encuentro bianual que hemos tenido y en el cual hemos querido dejar dos mensajes: la confianza, y la confianza que vence la incertidumbre para pensar en construir futuro. En el encuentro de afiliados y en Conexión Cámara de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos.